Gloria a Dios. Amén. ¿Todos lo hallaron? Ok, vamos a leer todos estos 12 versículos unánimes. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oremos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Hemos venido en este día con el firme propósito de alabarte, Señor. Nos hemos juntado un grupo de tus hijos en este lugar para darte honor, para darte gloria, para darte alabanza y adoración, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, digno de ser alabado y exaltado. Señor, en este momento nos disponemos a estudiar tu santa palabra. Pedimos, Padre eterno, que por tu Santo Espíritu abra, oh Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra en lo más profundo de nuestro ser. Señor, permite que en este día todos los que estamos presentes seamos edificados a través del mensaje de tu palabra. Dios, habla a nuestras vidas de una forma directa. Señor Dios, que esta palabra encuentre un espacio en lo más profundo de nuestro ser y produzca el fruto y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Glorifícate, Señor, trayendo bendición sobre cada una de nuestras vidas en este momento. Dios, derrama tu gloria y tu presencia en este lugar por tu Santo Espíritu. Oh Jehová Dios, a ti venimos, Señor, pidiendo que tu bendición sea abundante sobre nuestras vidas. Pídele allí, mi amado hermano y hermana, que esa bendición de Dios sea abundante para ti. Que esa gloria y esa presencia de Dios sea abundante sobre tu vida. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Pídele allí al Señor, mi amado hermano y hermana. Dile: Señor, quiero una bendición abundante para mi vida en esta mañana. Oh, dile allí al Señor: no quiero salir de este lugar como he venido. Quiero salir renovado, dile allí. Dile: quiero salir renovado de este lugar. Quiero salir con nueva fuerza de este lugar. Oh, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Te adoramos, Padre de gloria.
Príncipe eterno, bendito Señor, Rey todopoderoso. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Recíbela en tu presencia, oh amado Padre Celestial. Recibe en tu presencia todo honor, Señor. Y derrama, Jehová Dios, abundantemente tus bendiciones sobre nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero, mis amados hermanos, que vayamos siguiendo un poco lo que Jesús está haciendo y quedó registrado en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer algunos versículos que están en otros evangelios que relatan la misma historia de el milagro que Jesús hizo en este hombre. Pero quiero, mis amados hermanos, que nos centremos en lo que Jesús estaba centrado en ese momento. Dice la Biblia allí, mis amados hermanos, a partir del versículo 1, donde leímos, vamos a tenerlo allí ubicado, dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba, ¿dónde? En Capernaum. Pero fíjese bien, no sé si usted se ha detenido en algún momento a revisar qué significaba esa ciudad para Jesús, o qué era esa ciudad para Jesús. ¿Cuántos son de aquí de Valencia? Ay, poquiticos. Levanten la mano, por favor, los que son valencianos. Como unos 10 o 12, 15. ¿Y dónde están los otros si hay más de 1 millón? Ok, entonces fíjese bien, los que son de aquí, los que son de Valencia, imagínense que por un tiempo usted salga de esta ciudad y esté en otra región. ¿Cómo se sentiría o cómo se siente cuando regrese a su ciudad? ¿Ah? ¿Que está dónde? En su casa, donde conoce las calles, donde puede tomar los atajos para llegar rápido a otro lugar, donde le conocen, donde se siente cómodo, ¿verdad? Y seguro. Ahora fíjense bien que eso era Capernaum para Jesús. Era su ciudad. Ahora usted dirá, ¿y por qué el hermano dice eso? ¿De dónde lo inventó? No, yo no estoy aquí para inventar, eso lo dice la Biblia. ¿A dónde lo dice? ¿Ah? Fíjese bien, pero para aclarar, allí dice que estaba en casa, pero yo puedo mudarme. De hecho, yo no soy de Valencia, pero yo tengo una casa en Valencia. Y es mi casa, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 9, versículo 1, dice que Capernaum, o el escritor del mismo relato bíblico, dice que él regresó a su ciudad. Dando a entender, vamos a ir allí rápidamente. ¿Qué cita les dije, mis amados hermanos? Mateo capítulo 9, versículo. Dice allí, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. De modo que Capernaum era la ciudad de Jesús. Había ido Jesús por otras regiones, por otros lados, enseñando y predicando la palabra, pero en ese momento él había regresado a su ciudad y estaba en su casa.
preste atención a esto. Algunos han dicho que estaba en la casa de Pedro, y hay algunas partes de la Biblia que se pueden usar para enseñar o para decir que estaba en la casa de Pedro. Pero otros han dicho que estaba en su propia casa y que allí estaba también María, la madre de Jesús, y estaban sus hermanos. Imagínense usted que usted se ha criado allí con sus hermanos, con sus padres, y es un carpintero, que era lo que era Jesús de profesión, y ha vivido ya por 30 años y ha estado trabajando allí y ha sido un hombre normal y corriente como todos los demás. Pero ahora Jesús ha salido y ha comenzado a predicar y ha empezado a obrar milagros de sanidades y de liberaciones, y cuando regresa a casa se acumula allí una gran multitud, de tal manera que no podían entrar. Podemos deducir que en el tiempo en el que Jesús estaba ejerciendo su ministerio, dice la Biblia, o hay algunos pasajes que lo dan a entender de esa, que ni sus propios hermanos creían en quién era Él. Entonces, vamos a imaginarnos una escena allí. Imagínense que Santiago, el hermano de Jesús, había salido a trabajar, y cuando regresa encuentra que no puede entrar a su casa, porque hay una gran multitud allí en la casa de Jesús. Pero veamos, entre esa gran multitud, ¿quién más estaba allí? Dice allí, entonces ya hemos definido que Jesús estaba en su ciudad y estaba en su casa. Pero Lucas, que también escribe esta historia de la sanidad del paralítico, registra en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 21, quienes estaban allí en la casa de Jesús. Lucas 5, ¿qué? 21. ¿Quiénes estaban allí? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De modo que, y el versículo 2, de donde leímos, el versículo 2 del Evangelio de Marcos, capítulo 2, nos dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. De modo que había una gran multitud allí en la casa donde estaba Jesús. Ya no se podía entrar, ya estaba todo totalmente copado. Estaba todo totalmente lleno, ese lugar donde estaba Jesús. Pero llama la atención que allí también estaban, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Habían venido de lugares distantes de todo Israel para oír a Jesús. Y mientras están allí, esa multitud y todos estos hombres estudiosos de la ley, reunidos escuchando a Jesús, interrumpen la enseñanza de Jesús. Imagínense ustedes, para traer la escena de ese momento al tiempo presente, que estemos así como estamos hoy reunidos aquí. Por supuesto no está lleno como estaba la casa donde estaba Jesús enseñando, ¿verdad? Pero que estemos todos aquí reunidos y empiece alguien a taladrar para abrir un hueco en el techo. Interrumpieron la enseñanza de Jesús. Porque dice la Biblia que 4 hombres trayendo un paralítico llegaron, y al llegar a donde estaba la entrada a la casa, encontraron que no podían entrar.
No podían pasar hasta donde estaba Jesús. Imaginémonos por un momento todo el esfuerzo que está representando para estos 4 hombres traer a este paralítico delante de donde estaba Jesús enseñando. Ellos tuvieron que buscarlo en su casa, tuvieron que preparar ese lecho donde estaba. A lo mejor ese día ya se sabía desde muy temprano que Jesús iba a estar en su casa. Y dijeron, hoy es el día. Tenemos que preparar a este hombre paralítico que no puede caminar, que no puede moverse, que está allí postrado, y llevarlo a donde está Jesús, para que Jesús haga un milagro en él. Se levantaron temprano y prepararon a este hombre, prepararon el lugar donde lo iban a trasladar, el instrumento allí, y lo llevaron, pero cuando llegaron a ese lugar no pudieron entrar. No podían entrar, estaba totalmente lleno. Pero estos hombres no se dieron por vencidos. Buscaron una forma como subirse en el techo de la casa. Ahora, en ese tiempo, las casas y las construcciones que habían no eran como las que nosotros conocemos en nuestros días. No habían casas de platabanda, no habían láminas de acerolín, ni de zinc, ni de aluminio, ni de PVC, ¿verdad que no, hermano Daniel? No existía nada de eso, ¿no? Entonces, las casas en ese tiempo, los techos tenían como madera, y arriba de la madera, como adobe, que era barro mezclado con paja, y hacían como una placa. Pero ¿cómo se subieron estos hombres con ese hombre paralítico arriba de la casa, arriba del techo? Según los historiadores dicen que en ese tiempo en muchas casas acostumbraban a hacer una terraza en la parte de arriba de la casa, y construían escaleras por donde podían subir fácilmente a la parte de arriba. Probablemente esta casa o alguna de las casas vecinas tenían una terraza que habían construido, y estos hombres, ya hubiese sido en la casa donde estaba Jesús o en una casa cercana, lograron subir al hombre. Y después de tenerlo arriba, yo me imagino que ellos tuvieron que bajar y calcular el espacio desde el frente hasta el fondo o hasta el lugar donde estaba Jesús enseñando, porque dice la Biblia que ellos lo bajaron justo al frente donde él estaba. No lo bajaron allá en la entrada, sino que lo bajaron allí donde estaba Jesús. Abrieron el techo y bajaron al paralítico. Ahora preste atención a esto que le voy a decir para ilustrar un poco lo que les quiero enseñar en esta mañana. Imagínese usted que una familia tiene un hijo que está gravemente enfermo, que tiene una enfermedad terminal, que no encuentra un tratamiento adecuado para que ese hijo sea sano. Y escuche esa familia que viene a su ciudad un médico que le puede ayudar, que puede darle un tratamiento allí para que el hombre o para que el hijo sane. Y esta familia hace preparativos, hace todos los arreglos necesarios para llevar a su hijo donde va a estar ese médico. Pero cuando llegan allí donde está el médico, hay una multitud de personas esperando para recibir atención de ese médico. Y tienen que estos padres de familia quedarse allí sentados a la entrada
o dentro esperando por varias horas para que su hijo pueda ser atendido. Vuelvo a repetir, el hijo está gravemente enfermo. Y hay un hombre que es, diríamos en criollo, una eminencia, ¿verdad?, en medicina, en la ciudad. Y se ha aglomerado gran parte de la ciudad allí para ser atendidos por ese hombre. Pero cuando llega esta familia allí, con su hijo que está gravemente enfermo, tienen que esperar por varias horas para ser atendidos. Y luego, después que logran entrar para ser atendidos por Jesús, fue lo que pasó allí, pero estamos hablando de una familia y estamos poniendo un ejemplo allí para ilustrar. Pero luego que entran allí a ese médico lo único que le dice es: tus pecados te son perdonados. Ahora fíjese bien. Si bien es cierto, no encontramos en la Biblia que el paralítico o estos 4 hombres que le trajeron le hayan dicho a Jesús: hemos venido para que le sane. Pero podemos deducir que el propósito específico por el cual trajeron a este paralítico donde estaba Jesús era para que lo sanara. Pero Jesús no lo sana. Le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sentiría una familia con un hijo gravemente enfermo que lo lleve al médico y el médico lo que le diga es: tus pecados te son perdonados? ¿Qué haría usted? ¿Estaría contento? ¿Reiría? Con toda probabilidad diría: este médico lo que es una persona que está enferma, necesita un tratamiento mejor que el que necesita mi hijo. Pero eso fue lo que pasó allí. Lo que pasa es que nosotros leemos todo el relato completo y decimos: claro, cumplieron el propósito. Pero inicialmente, cuando llegaron y lo pusieron allí, Jesús lo que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Ahora fíjese bien, recibieron una respuesta que no era la respuesta que estaban esperando. Lo que ellos querían ver era allí que el paralítico se levantara y saliera caminando. Pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora fíjese bien, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Yo sé que usted conoce la historia y a lo mejor ha oído un sinnúmero de predicaciones y de enseñanzas acerca de este pasaje de la Biblia. Pero yo quiero que nosotros podamos ver en esta mañana lo que ve Jesús en las personas. Nosotros solamente podemos ver la necesidad física o económica de las personas, pero Jesús puede ver la necesidad del alma y del espíritu. Y podemos deducir que Jesús se dio cuenta que este hombre, más que una necesidad física, tenía una necesidad espiritual. Más que una necesidad de provisiones o de sanidad, este hombre necesitaba ser perdonado. Fíjese bien, Jesús conoce perfectamente la necesidad de todos nosotros. Aún nosotros mismos probablemente, por las muchas ocupaciones, los muchos afanes, no nos hemos dado cuenta de qué es lo que necesitamos. O no estamos 100% claros y seguros de qué es lo que necesitamos. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, sabe de qué tenemos necesidad.
Entonces Jesús allí va primero a lo primero, a la necesidad espiritual, a la necesidad del alma y del espíritu. Fíjese bien, tampoco podemos leer o ver en la Biblia que este hombre hubiese pensado que la enfermedad que tenía era consecuencia de pecado. No dice la Biblia eso. Pero la mayor razón de la enfermedad física y mental de la humanidad ha sido y será siendo a consecuencia del pecado. Vuelvo a repetir esto. La mayor razón de la enfermedad del hombre, física, mental y espiritual, ha sido, es y será a consecuencia del pecado. Cuando el hombre pecó, comenzó toda la degradación de la humanidad. Y es por eso que encontramos en Jesús, por muchas ocasiones en la Biblia dice, cuando alguien iba para que Jesús lo sanara, lo primero que Jesús le decía era, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. De modo que encontramos que para Jesús el perdón del pecado del hombre es la mayor prioridad, o la prioridad número uno. Encontramos que el Señor puede ver la carga emocional, sentimental que hay en la humanidad y está más preocupado por esa sanidad. Alguien dijo que no hay peso, valga la redundancia, que más pese que el peso del pecado. No hay mayor carga que el hombre pueda llevar en esta tierra que la carga del pecado. Y este hombre se encontraba allí paralítico, pero cuando Jesús lo ve allí al frente, Jesús no le habla de sanidad, no le habla de levantarlo, le habla de perdonarle su pecado. Tus pecados te son perdonados. Ahora fíjense bien, pregunto yo en esta mañana, la misma pregunta que hizo Jesús, ¿qué es más fácil para usted y para mí? ¿Qué es más fácil decir o creer? ¿Que nuestros pecados han sido perdonados o que el Señor nos ha sanado? ¿Qué es más fácil para usted? Y eso fue lo que Jesús preguntó allí a los que se alarmaron por lo que él dijo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es más fácil? Pregunto para ustedes en esta mañana y cada quien se va a dar una respuesta. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Que el Señor lo perdone o que el Señor lo sane? ¿Ah? Pero ¿cuál es más fácil? Está bien que son importantes las dos y son necesarias, pero ¿cuál es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Ser perdonado o ser sanado? ¿Ah? Es más fácil recibir sanidad. Jesús no murió para sanarnos, aunque está allí incluido. No se dice en la Biblia que Jesús fue a la cruz para sanar a la humanidad, ¿verdad que no? Se dice que Él fue a la cruz por causa del pecado del hombre. Entonces, ¿qué es más fácil? Sanar. Por eso Jesús dijo, bueno,
Porque ellos, dice allí que pensaban dentro de sí, no estaban hablando. Esa palabra cavilaban, lo que significa es pensar. Ellos estaban pensando, no estaban hablando, pero Jesús, conociendo los pensamientos, les dijo, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar? Ahora, la evidencia del perdón, o lo que ocurrió allí con el milagro, fue una evidencia no para el paralítico, sino para los que estaban allí. Es un reto de Jesús, como dice, para que ustedes se den cuenta que sí tengo poder para perdonar. Entonces le voy a decir, toma tu lecho y vete a tu casa. Diciendo de otra forma, si ya hice lo más difícil, si ya hice lo que solamente puede hacer Dios, ahora lo demás es solamente que Él actúe. Párate y vete. Entonces, nosotros muchas veces estamos como en un nivel, en un estado envolvente, donde sabemos que Dios nos ha perdonado y que Él tiene el poder para perdonar y que tiene el poder para transformar y que tiene el poder para libertar, pero sabiendo que tiene tanto poder, nos cuesta creer que hemos sido perdonados. Y no hay cosa que más acose el pensamiento del hombre que el sentido de culpa. No hay cosa que esclavice más al ser humano que el no haber sido convencido de que ha sido perdonado, limpiado y santificado y purificado por nuestro Señor y Salvador. La mayor lucha que tiene que enfrentar el hombre es la de ser convencido de que ha sido perdonado y de que ha sido libertado. Fíjense bien este pensamiento de estos hombres. Un poeta holandés ha llamado a la culpa del hombre la raíz de todos los problemas del hombre. ¿Cómo lo ha llamado este poeta? Un poeta holandés ha llamado la culpa del hombre, el sentirse culpable, el sentirse que no ha sido perdonado, el sentirse que está allí todavía en el mismo lugar. Este hombre lo ha llamado la raíz de todos los problemas humanos. Pero vamos más allá. Un psicólogo británico ha llamado al sentido de sentirse perdonado la fuerza más curativa del mundo. ¿Qué dije? Un psicólogo británico ha llamado ¿qué? Al sentido de sentirse perdonado la raíz más ¿qué? O la fuerza más curativa del mundo. Cuando el hombre es consciente de que ha sido perdonado, de que ha sido reconciliado con Dios, de que ha sido reconciliado con Cristo, entonces ya no le agobia todas aquellas cosas y todo ese mundo tenebroso en el que vive. Porque es consciente de que su culpa ha sido perdonada. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, fíjense bien, con mucha frecuencia los especialistas han dicho que muchos pacientes podrían ser dados de alta de las instituciones de enfermedades mentales si solo se pudiesen convencer de que sus culpas han sido borradas. Los que trabajan con la mente, con los problemas mentales, han concluido que si solamente estas personas que tienen problemas psicológicos
desórdenes mentales, problemas emocionales, si solamente fueran convencidos de que su culpa ha sido borrada, muchos tendrían que ser dados de alta. Alguien ha dicho que la iglesia es el lugar donde más hay enfermos. Y yo puedo decir en esta mañana, si eso es así, entonces falta que nosotros seamos convencidos de que nuestra culpa ha sido perdonada. Ahora fíjense bien, cuando una persona es perdonada, cuando a una persona le ha sido quitada la culpa, necesariamente le van a seguir las evidencias que son visibles para los demás que están a su alrededor. ¿Qué dije? Cuando una persona ha recibido perdón, cuando una persona está libre de culpa, siempre van a haber evidencias externas que los demás puedan ver y decir, este hombre es diferente. Este hombre ya no es aquel que vivía como atado, como opacado, como frenado. Ahora es diferente, ahora camina diferente, piensa diferente, habla diferente, es diferente, porque su culpa ha sido perdonada. Ahora usted dirá, claro, pero todos los que estamos aquí somos cristianos. Levante la mano los que son cristianos. Todo, ¿verdad? No hay ninguno que no sea creyente. Pero si yo preguntara, ¿cuántos se sienten todavía culpables? ¿Cuántos se sienten que todavía están allí luchando con los mismos deseos y con las mismas pasiones carnales? ¿Cuántos se sienten, no levanten la mano, cuántos se sienten que todavía hay culpa sobre sus hombros? Esa es otra escena que tendríamos que visualizar. Pero una gran mayoría de creyentes sigue viviendo en esta tierra como si todavía sus pecados no hubiesen sido perdonados. Sigue hablando, sigue viviendo y sigue caminando exactamente igual. Lo único que se cambió fue de nombre de religión. Para vivir en la verdadera libertad de Cristo, necesitamos que en nuestra mente seamos liberados de todo pensamiento de culpa. Vuelvo a repetir esto. Para poder vivir en la libertad de Cristo, necesitamos que en nuestra mente seamos liberados de todo pensamiento de culpa. Preste atención a esta historia. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una gran cruz negra. Cuando se supo, estos huyeron, sus enemigos, porque creyeron que aquello era una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo de sus temores, mandó que los llamaran, asegurándoles el perdón, y dijo que había puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios pone la cruz en un lado o sobre los pecados de los creyentes arrepentidos
y los perdona. Dios pone la cruz a un lado o sobre los creyentes para que sean conscientes de que han sido perdonados. Pero si todavía el hombre sigue allí pensando en que está todavía bajo la esclavitud del pecado y sigue viviendo en la esclavitud del pecado, entonces no está o no ha sido libertado del sentido de culpa que tiene en su mente y en su corazón. Jesús está y ha estado y estará más interesado en perdonar al hombre que en sanarlo. Parece contradictorio cuando alguien viene a una iglesia porque está enfermo o tiene problemas en su hogar o en su familia. Y viene a la iglesia buscando que oremos por él para que el Señor le ayude en su situación difícil que está viviendo. Y uno viene y le dice, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y muchas veces nosotros que lo estamos diciendo y la persona que lo está oyendo no entendemos lo que está pasando. No entendemos el trasfondo de esto, no entendemos la profundidad de lo que estamos diciendo. Pero es que la raíz de todos los males, dice la Biblia que es el amor al dinero, pero permítame por un momento parafrasearlo, la raíz de todos los males es el sentido de culpa y el pecado en el hombre. Si usted y yo queremos que todo lo que hagamos nos salga bien, tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia, de todo el pecado que nos mantiene allí esclavizados, frenados. Este hombre, para poder caminar, para poder levantarse del lecho donde había estado por varios años, tuvo que primero ser perdonado. Jesús dijo, lo primero que tengo que hacer con él es liberarlo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Lo primero que tengo que hacer es transformarlo internamente. Porque lo demás es extremadamente fácil. No se necesita, diría Jesús, no necesito ir a la cruz por lo demás. No necesito morir en la cruz para levantar a este hombre. Pero voy a morir en la cruz por los pecados de él. De modo que voy a dejar evidencia de que él ha sido perdonado, y la evidencia de que ha sido perdonado es: toma tu lecho y vete. Yo pienso que muchos creyentes están todavía en el lecho, están en camilla, están en terapia intensiva, y vienen aquí porque quieren recibir una sanidad, un milagro, y ser levantado de ese lugar y salir caminando. Pero no terminamos por darnos cuenta que la razón por la que estamos allí en esa camilla, paralíticos e impedidos de avanzar, es a consecuencia del pecado. Esa consecuencia de pensamientos, de deseos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar. Pero en esta mañana, aquí está el Cristo de la gloria. Y el que se levante para decir: yo quiero, Señor, que perdones mi sentido de culpa, que me limpies y me libertes. Aquí está el Señor para perdonar pecados. Los fariseos dijeron: solo uno puede perdonar pecados, y es Dios. Pero Jesús dijo: el que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto mi Padre. Entonces, el que cree en Jesús, el que tiene una disposición plena de apartarse de todo aquello que lo esclaviza, el Señor lo va a libertar. Y puede salir de este lugar caminando con el lecho en su mano como una evidencia.
Estuve postrado, estuve por años atado, el pecado me tenía esclavizado, pero el Señor me ha libertado y solamente traigo la camilla de donde estaba, el lugar donde estaba postrado. Hay pensamientos, hay deseos, mis amados hermanos, de los que tenemos que ser liberados para poder caminar en la libertad gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluyo con esto. Conozco un hombre o varias personas de los que compartí con ellos hace unos 28 años atrás. Y la gran mayoría de ellos saben que soy creyente, que soy cristiano. Pero el año pasado, mientras caminaba o hacía una diligencia que tenía que hacer en el centro de la ciudad, me encontré con uno de ellos, que hacía unos 20 años que no veía y no hablaba con él. Y cuando me vio, yo pensé que no me iba a conocer, pero me conoció y me saludó y me dijo, ¿cómo está? Ayer estábamos hablando de ti, me dice. Pero tenía 20 años que no me veía. 20 años que no hablaba con él. Y me dijo, ayer estábamos hablando de ti. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dice, porque estábamos hablando que ahora eres evangélico. Y cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha prosperado. Y me dice, y hay uno de los que andábamos también, de los que compartíamos, que se convirtió y es evangélico. Y tiene su casa, tiene su apartamento, tiene su trabajo, y está totalmente diferente. Porque ahora es evangélico, dice él. Ahora, el que está hablando conmigo no es creyente, es un borracho. Y de hecho hasta su hogar lo perdió, está divorciado. Perdió su esposa y perdió sus hijos. Pero Dios hace milagros extraordinarios con el que ha sido libertado de todo pensamiento de culpa, no porque sea el fin, sino para que los demás puedan ver que sí ha sido perdonado y que sí es diferente y que sí se vive diferente todo aquel que es un redimido de la sangre de Jesús y un perdonado por Jesús. Esa es una evidencia de Jesús allí. Jesús hizo un milagro para que ellos se dieran cuenta que había sido perdonado. El hombre fue, el paralítico fue libertado, el paralítico se levantó y caminó y anduvo, para que ellos se dieran cuenta que sus pecados habían sido perdonados. Usted y yo caminamos, hablamos y vivimos diferentes porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque Jesús ha tomado todo aquello que nos esclaviza, ha tomado todo aquello que nos mantiene allí prisioneros, lo ha echado en lo profundo de la mar. Y hoy te dice, tú eres libre. Tú eres libre para caminar conmigo. Tú eres libre de esos pensamientos que te atormentan. Tú eres libre de esos deseos que te agobian. Tú eres libre porque yo he muerto en la cruz. Póngase de pie, mi amado hermano y hermana.